Hola, bienvenidos a Pira, un escenario para que conversaciones no tan cómodas comiencen a suceder, mientras que la ignorancia y el conocimiento se encuentran en un mismo lugar. En este caso, yo voy a hacer las veces de ignorancia siempre, voy a tener un montón de preguntas y Asdrúbal, que se encuentra en Venezuela desde Barquisimeto, será quien nos aporte el conocimiento. Asdrúbal es director de Temis, consultores jurídicos, especialización de propiedad intelectual, Universidad Monte Ávila, estudiando Sí, actualmente esa especialización sí. y tiene 5 años de experiencia en el área. Está en Barquisimeto y nada, bienvenido Asdrúbal, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marley, por la invitación y bueno, me encanta el concepto que has hecho con Pira, lo de la reducción, digamos, del ego en pro, digamos, de liberarnos un poco de ese peso que tenemos encima y bueno, espero que lo que pueda o las pequeñas gotas que pueda aportarles de conocimiento sobre este tema les sirva a todos los que participen en este festival. Gracias a ti por participar y sí, creo que hay muchas cosas que tenemos que comenzar a tallar alrededor del ego y por eso ponemos sobre la mesa dos palabras que suelen estar como muy en la vida cotidiana, que son conocimientos e ignorancia y sí, estamos como que muy ansiosos de comer información, pero esa información también va dándole formita a algo que termina llamándose ego y nada, estamos aquí sencillamente como para compartir un montón de preguntas, a ver qué de ese ego se termina transformando al final de los videos y de Pira como tal. La dinámica es súper sencilla, te voy a hacer un par de preguntas, vas a tener 3 minutos para contestar, yo te voy a hacer una seña cuando los 3 minutos hayan culminado y la idea de esto es poder ser lo más precisos, claros y compartir la información de manera sencilla para que todo el mundo la pueda entender y nada, disfrutar. Así que empecemos, ¿sí? Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Eh, en términos legales, Asdrúbal, ¿quiénes deben preocuparse por la propiedad intelectual? Bueno, es una pregunta que normalmente está restringida a un grupo pequeño de personas, pero yo diría que es bastante más amplio. Y si podemos hacer un ejercicio rapidito de qué sucede cuando comenzamos nuestro día, nosotros nos despertamos y estamos durmiendo en una cama. Esa cama, probablemente el diseño estuvo protegida por propiedad intelectual en algún diseño industrial o patente. Tiene una marca, te despierta probablemente el despertador del celular. El celular tiene un montón de patentes, un montón de diseños industriales y tecnología de innovación dentro. También tiene una marca y cada uno de los componentes también tiene una marca. Entonces ya nada más llevamos dos elementos de cosas cercanas a nosotros que pues están completamente involucrados con el tema de la propiedad intelectual. Y por otro lado, algo común que tenemos todos los seres humanos es que podemos crear, ¿ok? Y cualquier persona, entonces, si todos somos creadores, cuando decidamos crear algo, pues nada, nos interesaría mucho saber de este tema porque necesitamos proteger esa obra o esa creación que pues hagamos en el momento. Otro aspecto de esto es que es un derecho humano. La protección de las ideas, la protección, digamos, de las formas de expresión de las ideas es un derecho humano, está en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, sé que los abogados somos súper fastidiosos citando artículos todo el tiempo, pero este es el único que voy a citar en esta entrevista, lo prometo. Pero me parece importantísimo porque es algo que está en una línea, digamos, de derechos que no se sobreponen. Es decir, está al mismo nivel que el derecho al trabajo. ¿Ok? Es un derecho humano y punto. Y eso no, digamos que la percepción de esto no está muy clara, sobre todo en países como el nuestro, en el caso de Venezuela, donde la propiedad intelectual no se riega mucho, digamos, en las provincias, sino que está como muy centralizado el tema en Caracas. Ok. Lo dices como a nivel de tus colegas, ¿no? Como el Lo manejo digo, no, o lo digo en a la nivel. sociedad.
Sí, lo digo a nivel social porque el lugar donde se registran marcas o el órgano o el organismo, perdón, que se encarga de la protección tiene su sede, su única sede en Caracas. Entonces, en lugares, en las regiones, o por citar un ejemplo acá en nuestra ciudad de Barquisimeto, la gente no le presta mucha atención porque simplemente no sabe o no tiene el conocimiento de la importancia de esto, ¿ok? Y eso es estamos haciendo un esfuerzo, digamos, por romper un poco eso y hacer del conocimiento de los emprendedores, de los autores, de los artistas en general, que sepan que esto es realmente importante para el futuro de la forma de expresión de la idea que tuvieron, ¿ok? Porque esto, ok. Bien, 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 bien. Ok. Seguramente vamos a tener más preguntas que nos ayudan a seguir desglosando el tema. A ver, Claro, ¿cuál es claro. el riesgo, cuál es el riesgo de estar, de restarle la importancia a la propiedad intelectual? Ya pudiésemos hablar de una persona que tiene andando algo y que le está restando importancia a eso. ¿Cuál sería su riesgo? Ok, bueno, esto nos permite continuar con la idea anterior y si hablamos del riesgo, podríamos hablar primero del objetivo, el fin del sistema. Y el fin del sistema de propiedad intelectual es recompensar al creador por su invención. ¿Ok? En el caso de las patentes, por poner un ejemplo, se le recompensa dándole la exclusividad de la explotación de esa invención por un periodo de 10 o 15 años de acuerdo al país y a cambio el Estado le pide que publique la tecnología pues, de la invención. Entonces eso permite como que ir construyendo e ir avanzando, innovando a partir de esas invenciones. ¿Ok? Entonces, objetivo o fin de la propiedad intelectual es recompensar al creador. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Pues estamos hablando de temas patrimoniales. Si en el caso de una marca, por ejemplo, si yo tengo 10 años en el mercado, una empresa que produce, no sé, zapatos, pero yo nunca registré la marca, pero la marca, o sea, el signo distintivo, digamos, lo estoy usando, pero nunca lo registré, pues el derecho nunca nació y cualquier otra industria, cualquier otra empresa puede usarlo en otro territorio del país o en el mismo o en la misma ciudad y yo no puedo hacer nada contra eso. Entonces, el riesgo es perder tiempo, dinero, invertido en publicidad y todo el camino que hice durante 10 años, es posible perderlo si no registramos en este caso. Claro, sobre todo en un momento donde muchas de las marcas, o bueno, al menos también en el área en donde yo me manejo, que es toda la parte creativa, nacen de conceptos y como que lo Sí, sustentan es muy conceptual y muy desde la mente, desde la forma en la que se relaciona el profesional creativo con el resto de sus clientes. Entonces, eso es algo que yo menciono mucho dentro claro. de Cerebro Yo con el término de economía súper simbólica, que entonces lo que hacemos comienza a trabajarse o a resultar económicamente por los símbolos que estamos creando. Y allí también entra toda la gente que trabaja con arte, que trabaja con video, que trabaja con diseño, que estamos creando símbolos, pero al creer que no es necesario la propiedad intelectual, pudiésemos estar perdiendo el valor de ese concepto si alguien más lo toma. Claro, es así. También me gustaría hacer una historia y la propiedad, porque en el caso del derecho de autor, y estamos hablando de obras científicas, obras literarias, musicales, esculturas, obras artísticas, fotografía, el derecho nace con la obra. Es decir, si escribí un libro, desde el momento en que lo escribí ya la obra es mía. No, no nace el derecho con el registro. O sea, lo que hago con el registro de la obra es generar una prueba de que, mira, o sea, ante el Estado que yo hice esto en ese momento. ¿Ok? Pero ya el derecho había existido. En cambio, con las marcas no sucede así. Con las marcas el derecho nace con el registro. Si no lo registro, no tiene ningún tipo de...
es importante marcarlo o hacer énfasis en eso, porque hay ciertas confusiones que lo vamos a ver más adelante, los errores comunes, digamos, que cometen los emprendedores o las industrias en general sobre este Ok, tema. antes de pasar a la siguiente, ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría, si es posible, responderlo súper rápido. Eh, ¿Qué pasa en el caso de las personas que trabajan para alguien más? Por decirte un ejemplo, un artista audiovisual que produce un video, que produce un arte para otro artista, puede ser para la música, que es súper Ok, común. ¿Cuál es el término correcto a utilizar allí con respecto a los derechos de quien está creando el arte para otro artista? ok. Bueno, el creador de la obra es el autor y punto, ¿ok? El autor primario, por así decirlo, ¿ok? Entonces, si está trabajando para otro artista, supongamos que él hizo una canción, o sea, creó una canción, pero la va a interpretar es otro artista. Ahí lo que se tendría que hacer es un contrato de cesión de derechos patrimoniales o especie de interpretación de la canción y y por el tema del dinero, o sea, el dinero patrimonial también, si quieren hacerlo, pues una cesión de derechos patrimoniales para la explotación de dicha canción, ¿no? Es a veces complicado cuando si, digamos que hay una maraña de autores o de creadores, como en el caso de una película. O sea, imagínate que en la película está un director, un guionista, un productor, y hay un montón de contratos que hay que hacer entre la productora, el que hizo el soundtrack, el director, el productor, y de acuerdo a lo que negocien, digamos, sobre los porcentajes de explotación de la obra, es que van a llegar a un acuerdo sobre eso. Pero el creador, o sea, el que hizo la canción es el creador primario y el que puede dar licencias o sesiones, digamos, o contratos de sesiones sobre su obra, porque la hizo él, a pesar de que otro la está interpretando. Y esa interpretación también tiene un valor en cuanto al derecho, porque esa interpretación es única. O sea, la hizo esa persona con sus arreglos o su forma de hacerlo, que otro creador no lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Y tiene particularidades de ese artista. Entonces también nace otro derecho a partir de los contratos al principio. Esto parece una maraña extraña de derechos, pero es de esa manera. O sea, el primario es el que puede dar sesiones, se puede interpretar la obra como una obra derivada, dependiendo del caso, pero muy importante, o lo que quiero remarcar al respecto, es que el autor primario es o Siempre. sea, el que hizo la canción es el autor primario. Punto. Ok, Sí tiene derechos sobre su obra. ok, bien. Bueno, pasemos a la siguiente, si no nos quedamos aquí, porque es que salen muchas preguntas de ese tema. Pero a ver, ¿qué acciones son Adelante. más prioritarias con respecto a la propiedad intelectual? Cuando una persona está apenas arrancando, ¿qué debería ser lo primero que haga? Bueno, dependiendo del rubro donde se desenvuelva, en el caso de los autores, como te dije, el derecho nace con la obra, ¿no? Pero tenemos que tratar de ir generando pruebas de que yo hice esa obra en ese momento. Entonces, algo que me dijo un profesor de derecho de autor que me pareció algo contradictorio al principio, después leí la razón, que a veces te dicen, no le digas a nadie que estás haciendo eso, o sea, ese libro, no, yo creo que es importante como que tener personas de confianza a quien comentarles, porque son potenciales testigos en el futuro en caso de que haya un conflicto con nuestra obra, ¿ok? Evidentemente no se lo vamos a decir a todo el mundo, a la persona de la esquina, pero sí tenemos que tener personas de confianza para eso. Entonces el objetivo, en el caso de los artistas y los autores, es crear pruebas de que efectivamente hicieron esa obra. Y por supuesto, cuando esté terminada, es bastante recomendable que esté registrada en algún sistema de protección nacional, como en el caso de Venezuela, en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. En el caso de obras literarias, también está el CENAL con el ISBN, que es el International Standard Book Number, es como la cédula del libro a nivel internacional, digamos que todo eso suma para probar que yo efectivamente hice esa obra, ¿ok? Bueno, En el...
Adelante, Por Luis. ejemplo, si yo estoy produciendo una obra ahora mismo en Colombia, ¿puedo Ok. registrarla en Venezuela? Sí, por supuesto. Y Ok, como te digo, el derecho nace es con la creación de la obra. No, no así en el caso de las marcas. Y además, en el caso de las marcas, el derecho es territorial. ¿Ok? Si tú registraste tu marca en Venezuela, está registrada solamente en Venezuela. Salvo que existan tratados internacionales, como en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, donde está Colombia, donde efectivamente tú registras tu marca en Colombia y está registrada en Colombia, pero tienes ventajas en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Tienes prioridades, ¿ok? Se te hace más sencilla registrarlo en los otros países según el convenio que existe en la Comunidad Andina. Ahora, me decías, si yo estoy haciendo una obra, puedes registrarla en... Tienes que registrarla en el sistema que se te haga más sencillo en el momento para ya generar la prueba de una vez, ¿ok? ok, ya. Que puede ser el caso del sistema colombiano. Ok, ok, ok. Bueno, aprovechemos el tiempo, nos quedan segunditos, pero está fluyendo ¿Ok? muy bien. Así que, a ver, ¿cuánto dinero significa estar legalmente constituido? Podemos hablar en el caso de Venezuela, porque evidentemente es donde estás, Sí, pero más o menos un estimado. ¿Cómo se tiene que preparar la persona que ya está lista para ir? ok. A ver, en el caso, cuando me hablas de que esté legalmente constituido, es decir, la formalidad, digamos, de tener una empresa registrada y todo esto, ¿no? Sí, En es que Venezuela, las preguntas están redactadas de una manera muy mortal, porque precisamente lo que tranquila. queremos hacer con esto es que la persona entienda los términos correctos y cuál es la Ok, diferencia entre todo lo que hemos estado hablando. ok, ok. Bueno, el estar legalmente constituido es estar a derecho en el estado en que desarrollas tu actividad, ¿no? Y eso implica que si tienes una actividad, o sea, un emprendimiento de paletas, por ejemplo, que tengas una empresa, una sociedad registrada con ese rubro desarrollado en el objeto de la empresa, ¿no? Porque esto en teoría te da ventajas, eh, la formalidad te da ventajas de obtener, en el caso de Venezuela en este momento no, pero es una generalidad que se aplica en casi todos los países del mundo. Es mucho más sencillo obtener créditos bancarios con la formalidad, es decir, con una sociedad constituida, que hacerlo de forma personal. Y eso por un lado. Lo otro, la posibilidad, digamos, de que tu patrimonio no se vea afectado en un potencial conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me demandan, que si demandan a mi empresa por un X conflicto de derecho, yo no tengo que responder con mi patrimonio, sino es el patrimonio de la empresa el que va a responder. En cambio, si yo estoy desarrollando mi actividad solo, mi patrimonio es el que tiene que responder por el conflicto, pues, en caso de una indemnización o algo. Ahora, yéndonos un poco más allá, no solamente es tener la empresa registrada, es cumplir con todos los requisitos que te pide el Estado en el caso de las paletas, permisos sanitarios, registros sanitarios del producto, todos los impuestos que tengo que pagarle al Estado, evidentemente el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta. Acá me salen bastantes otros tipos de impuestos que no voy a mencionar. Y bueno, eso me permite, digamos, tener una facilidad al momento de hacer relaciones un poco más claras o conseguir financiamiento, no solamente con los bancos, sino por ejemplo con la Bolsa de Caracas, que ahorita está teniendo un importante en el país. Hay un poco más de libertades de ese tipo de forma distorsionada, pero que vamos a hablar más adelante. Entonces, en cuanto al costo, depende del rubro. En el caso de una empresa de paletas, que su rubro es alimentos o un poco más restringido, alrededor de $800 constituir la empresa. Registrar una marca, porque necesitaría registrar la marca de mis productos, ok, por todo lo que hemos venido hablando. En Venezuela se convirtió en uno de los países más caros en Latinoamérica para hacerlo y es alrededor de $900 en un año y dura un año y 4 meses aproximadamente. O sea, es costoso, digamos, estar un poco Es costoso y formal en demora eso. tiempo, además, o sea,
demora ese Sí, tiempo para consolidarse, para que esté. sí, ojo, el tiempo en el registro de marcas es amplio en todos los países del mundo, sin embargo acá somos los campeones, es decir, eh, normalmente dura como 9 meses, 8 meses, un año, acá supera ya, y por el tema del coronavirus también se ha eh, puesto un poco más lento, porque estuvo cerrado el SAPI bastante tiempo. Y bueno, yo diría que entre 1 año y 3 meses, 1 año y 5 meses dura el proceso de registro de marcas. Todo tiene todo ese proceso, digamos, tiene diversas etapas importantísimas. Y otra cosa que les diría es que Está pasando un... Esa es la ok, alarma de los 3 minutos, no te preocupes, esa es la alarma de los 3 minutos. bueno, otra cosa que diría es que no toda marca es registrable y es importantísimo como que hacer un análisis previo antes de intentarlo porque ya les dije lo que cuesta. O sea, es decir, no vas a gastar todo eso en la primera etapa, pero sí vas a gastar una cantidad de dinero importante que es preferible, digamos, estar bastante seguros mediante un análisis que hay bastantes probabilidades de que eso pase, de que eso vaya a ser registrado antes de hacerlo. ¿Ok? Claro, entiendo. Bueno, vamos con la siguiente. Eh, a ver, ¿cuáles son los panoramas legales en la Venezuela de este año? Sé que nos has adelantado un poco, pero ¿qué Sí. más podemos encontrar en este momento? Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más complicadas de la entrevista. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de sintetizar un poco porque es como una... eh, yo diría que una de las palabras fundamentales para describir esto es incertidumbre, porque si bien hay una línea que se está cumpliendo del último año para acá, igual vivimos en una situación de una seguridad jurídica nula que puede hacer que todo esto se revierta. ¿Y a qué me refiero? Desde el 2019, principios de 2019, eh, en Venezuela se comenzó, digamos, a transar en dólares, en divisas, de una forma mucho más amplia que antes eso fue en el apagón del año pasado, ¿ok? El apagón de 2019 que hubo en Venezuela, en marzo de 2019. Antes de eso era un poco restringido. En el 2017, por ejemplo, hubo una operación del gobierno atacando a las personas que estaban y empresas que estaban cambiando divisas. Había una ley sobre ilícitos cambiarios y todo eso se ha ido desmontando. ¿Okay? Derogaron la ley de ilícitos cambiarios y ahora yo puedo ir a una tienda con un billete de $10 y comprar, que eso no sucedía antes de eso. Y esto sí tiene algunas ventajas para los emprendedores, ¿ok? Y para en general la sociedad, porque hace que puedas escapar un poco de la hiperinflación, ¿ok? Hace que puedas planificarte un poco y puedas tener una planificación financiera como no podías hacerlo en el 2017 y en el 2018. Entonces, hay una línea del Estado que se está abriendo hacia eso, que cada vez hay un poquito más de libertades financieras. Por ponerte un ejemplo, en la Bolsa de Caracas ya las empresas pueden emitir deuda en dólares. Se emiten papeles comerciales que cualquier ciudadano que se inscribe, evidentemente, y que tenga una intermediación con una casa de bolsa, puede comprar esta deuda y la empresa le paga en el tiempo que está pactado, o sea, en 10 meses con interés de tanto. Y eso no existía en el 2018 y es una ventaja para que las empresas puedan financiarse. ¿Ok? Pero hay patas en la mesa que faltan, por ejemplo, los créditos bancarios. No hay créditos bancarios porque hay una medida de encaje legal que hace que los bancos tengan una masa de dinero que podrían prestarle a la gente, pero no lo pueden hacer porque el BCB, digamos, le pide esa masa de dinero y la restringe. Entonces no hay créditos desde hace mucho tiempo. Por poner un ejemplo, mi tarjeta de crédito, el monto, el fondo es de $0,002, algo Claro, completamente absurdo. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que veo es que hay una apertura financiera en muchos aspectos que cada vez se está ampliando más de forma muy accidentada y distorsionada, hay que decirlo. No está, no está bastante planificada, pero sí hay oportunidades que se están creando al respecto. No sé si ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? sí, ¿No? ya se acabó, pero
pero sí, sigamos, que seguramente de allí sacamos más información. A ver, Ok. ¿qué recomiendas a los emprendimientos que están en el exterior? Claro, aquí estamos hablando de venezolanos en el exterior, que por ejemplo están Claro. como Cerebrollo en proyectos recién andando, o que tienen sus negocios de comida, o que tienen proyectos creativos y están naciendo en otros países. ¿Qué recomendación das tú en términos legales? Bueno, en términos de propiedad intelectual, lo que venimos hablando y es que registren sus obras y sus marcas y si están haciendo una invención sus patentes, porque si no van a tener problemas en el futuro, porque puede no suceder. O sea, puede que estemos usando una marca y no pase nada, pero puede que sí. Entonces pierdo toda la inversión y todo lo que he hecho durante esos 5 años por el simple hecho de no haber hecho un trámite. O sea, yo creo que es bastante importante hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista de la formalización, la medida posible, siempre es mejor formalizar, siempre es mejor estar a derecho, digamos, en el lugar donde estemos, porque nos permite o nos da acceso a muchísimas más herramientas que en el caso de que hagamos algo desde el punto de vista. Que yo diría que eso, o sea, la formalización y de siempre estar registrando nuestras creaciones. Y tiene la ventaja de que en los países donde viven, bueno, no en todos, pero en la mayoría, hay instituciones, de modo que yo o sea, sé que si hago A va a pasar B, ¿ok? Si hago C va a pasar D, cosa que no tenemos en Venezuela por la historia que acabamos de comentar, entonces es más sencillo, digamos, estar al tanto de las formalizaciones, ¿ok? Y por último, igual la incertidumbre, porque el coronavirus nadie sabía qué iba a pasar, pasó, eso cambió un montón de cosas, entonces estar abiertos a que no hay una forma de ver las cosas, no hay una forma de hacer las cosas y que probablemente eso vaya a cambiar en el futuro y hay que estar al ritmo que nos ponga el contexto. Sí, yo creo que eso que mencionas es de las cosas más importantes que, que nos cuesta asimilar, al menos desde el punto de vista de los creativos, porque, eh, y de hecho en toda la parte como de cultura, lo veo acá también en Medellín, que ha sido un tema que he escuchado desde instituciones incluso, o sea, no desde mi punto de vista, sino de los mismos colombianos. Esta ciudad está llena de emprendimientos y de oportunidades para la cultura, pero la informalidad que existe es tanta que por más que exista iniciativa para que eso crezca, para que dé más frutos, es muy complicado poner a un montón de gente que tiene buenos proyectos a hacer cosas grandes si no están legalmente constituidos o si no tienen la formación, inclusive desde el punto de vista mental, de entender y avanzar hacia el punto de vista legal, donde hace todo más fácil para que se pueda, digamos que, concatenar los esfuerzos que hacen los gobiernos, las instituciones, más todos los participantes de la sociedad a nivel cultural. Y creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta todos, porque por lo menos va en ascenso, o sea, son muchas las personas que tienen inclinaciones hacia lo cultural, hacia lo social, eh, y de hecho la gente que va llegando a Cerebro Yo espera mucha libertad, pero esa libertad tendría que venir de la mano de una seguridad legal que implica al principio un montón de inversión, de dinero, de tiempo y de paciencia para manejar esa incertidumbre que manejas, porque si no, Claro, no hay un botón mágico, pues. claro, claro, así es. Y hablando un poquito más del tema de la incertidumbre, es impresionante cómo migramos en el tema de la cultura a conciertos en streaming, que es algo que no es, o sea, sí se han hecho cosas antes del COVID, pero ahora es una fuente de ingreso importante para los artistas. Y eso es un cambio radical que sucedió en estos meses y que está dejando un poco, digamos, un poco más de dividendos que los conciertos físicos, porque es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo te puede ver. Y si yo tengo un mercado amplio, el caso de los artesanos, por ejemplo, que tenemos gente regada por todo el mundo,
y que esta gente le gusta un artista venezolano y se lo comenta a su amigo argentino, su amigo colombiano, entonces creas una comunidad más latinoamericana y hace que tengan mucho más dividendos al momento de hacer un concierto por streaming. Eso lo he Sí, visto ya y que se reducen un montón los gastos, porque al no estar físicamente, claro. eh, la inversión que haces es distinta. Ok, a ver, Asdrúbal, eh, ¿qué recomiendas para el respaldo legal de trabajadores independientes? Y aquí estamos entrando como en otro temita, pero sí me parece importante porque hay personas que no están listas como para desarrollar sus proyectos personales y siguen Claro. trabajando independiente para otros. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, yo creo que la debilidad más grande que tiene el freelance es que no esté por escrito todo, es decir, las condiciones que voy a llevar con la persona que me está contratando para hacer X trabajo, X obra. Y si es una obra del ingenio más, porque lo que hablamos al principio de las preguntas genera derechos patrimoniales y morales sobre la obra que yo le tengo que ceder a la persona si ese fue el acuerdo. Y con esto quiero comentar un tipo de contrato que está sucediendo con las plataformas de streaming, que son hoy en día una de las principales fuentes de trabajo de los creadores. ¿Ok? Se llaman contratos buyout, donde básicamente la productora, como te dije, el artista hace su canción, que va a ser, por ejemplo, el soundtrack de una serie o la música de suspenso para una serie, y es dueño de su obra, ¿ok? Tiene derechos de propiedad de patrimonial y moral sobre su obra, pero en este tipo de contratos hay una sesión completa, es decir, con un único pago. Bueno, yo te entrego una cantidad de dinero y tú me entregas todos los derechos patrimoniales sobre la explotación de esta obra futuro. Y normalmente el precio que te pagan es muchísimo menor que lo que hubieses podido adquirir si la negociación es distinta, ¿ok? Porque probablemente la serie es un éxito y se disparan los derechos de explotación. Probablemente el soundtrack va a Spotify y como la serie es muy famosa, entonces tuvo bastantes ingresos por esa área o en YouTube. Entonces, es un tipo de contratos en la Unión Europea se está discutiendo un instrumento legal para evitar que los autores europeos puedan firmar este tipo de contratos que normalmente son con empresas estadounidenses como Netflix, Amazon Prime y todas estas plataformas que son hoy la principal fuente de ingreso de estos artistas. Y es complicado porque el artista dice, pero o sea, yo no sé cuándo pueda tener otra oportunidad como esta. O sea, ¿será que firmó o no? Y bueno, hay un montón de presiones, de lobbies sobre este tipo de contratos que se está desarrollando hoy en día. Y bueno, lo traigo a colación porque es un tipo de contrato que no recomendaría nunca firmar a un autor o a un creador, a pesar de la oportunidad con estas plataformas, porque te puede perjudicar a futuro. Sí, esto pasa en gran medida para los ilustradores también, cuando sus artes están siendo utilizadas en productos editoriales o productos textiles, marcas de ropa. Y lo más duro aquí es que el creativo suele estar en un entorno muy metido dentro de su mundo, ¿no? Como hago el arte, na. Y cuando llega esta oportunidad, la emoción que hay alrededor de esto es Claro, desbordante. Y si es la primera vez que te toca enfrentar esto, probablemente sea más fácil decir sí, no la puedes aprovechar, sobre todo porque no nos gusta ir hacia el tema legal y no nos gusta como vamos a hacer un contrato, vamos a analizar esto, no, es como que nos da mucha flojera en los creativos, nos da mucha flojera ir hacia ese lugar y claro. luego no puedes predecir cuánto éxito va a tener ese trabajo que estás haciendo y pues ahí entra lo que tú dices. Así que creo que nos toca mucho madurar con respecto justo al ego, que por eso estamos hablando aquí y no de ser egocéntricos, no estamos hablando del ego en ese sentido, sino de la construcción de lo que creemos que somos alrededor de conceptos que se nos van pegando en el cuerpo como yo no me preocupo por eso o
yo merezco todo, o sea, es como que estamos dando por sentado un montón de cosas y va más allá de eso, o sea, va en términos legales un contrato físico, o sea, una cosa que sea lo suficientemente, eh, un acuerdo real, ya está, es un acuerdo Claro, real entre las partes y eso no hay manera de simplificarlo, diría yo. Creo que cada proyecto y cada caso particular necesita el tiempo y la dedicación. claro, sí. Sí. Bueno, vamos con, ya estamos casi terminando. A ver, ¿qué crees que le espera al futuro cercano eh, ahora que la globalidad se intensifica con la virtualidad? Parte de eso nos has estado mencionando, pero como para resumir, ¿qué crees que viene? Uy. Bueno, un profesor llamado Manuel de Santos, que está muy metido en este tema de la Universidad de Alicante en España, él tiene una metáfora sobre esto que es que estamos alrededor de una piscina, como que tomando el sol, y de repente nos tiraron a todos a la piscina. O sea, eso fue lo que causó el COVID, porque aceleró un montón de cosas que ya estaban en camino, pero que ya están presentes en todos lados. Y lo mencionábamos con el tema de los conciertos en streaming, y va a ser cada vez más común, ¿ok? Y eso afecta absolutamente todo, incluso el derecho. Tú hablabas de tener un contrato físico, puede que dejen de existir los contratos físicos y ya sean con firmas electrónicas. El tema en Latinoamérica en particular, tenemos una fuente de creatividad impresionante en relación a otros continentes, ¿ok? Y esto lo ha reunido el Banco Interamericano de Desarrollo en el concepto de economía naranja. Y hay personas que les he escuchado decir que este es nuestro próximo petróleo, o sea, en el caso venezolano. Y ya lo estamos viendo, porque ya no importa si estás en Venezuela con todo el contexto, obviamente es pesado y tendrías que usar herramientas como un buen internet, entre otras cosas, pero ya puedes crear desde acá cosas para productoras en otros países, o puedes crear tu propio contenido, y ha sido este fenómeno de los podcasts, que ha sido un tema global, pero que en Latinoamérica y particularmente en Venezuela desde el año pasado, o finales de 2018 diría para acá, ha sido impresionante. Y hay uno en particular, que voy a mencionar el ejemplo porque a mí o sea, me parece que fue un hito en esto, y es el caso de Escuela de Nada. Es un podcast de tres venezolanos, que en este momento viven en México. Ellos hicieron eh, un show por streaming donde compraron 18.000 entradas, o sea, 18.000 personas compraron la entrada, y ese concepto, o sea, 18.000 personas no entran en el Poliedro de Caracas, y ellos nunca hubiesen podido llenar el Poliedro de Caracas, pero pueden vender 18.000 entradas por streaming porque los pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Y eso a mí me pareció impresionante. O sea, ya esta herramienta que tienen los creadores de contenido no la tenían hace 3 años. Hace 5 años era impensable, o hace 6 años era impensable, digamos, ver televisión por streaming. Hoy es algo completamente normal. Entonces ya Normal. los cambios cada vez son más exponenciales y más drásticos, y esto les puede abrir oportunidades a los creadores en el futuro, y obviamente esto va a traer muchísimos cambios en el mercado laboral como lo conocemos, pero no es malo. O sea, Sí. es una realidad, es un cambio de era. ¿Crees que a nivel legal, ya se nos acabaron los 3 minutos, pero es que esta pregunta es importante, a nivel de tu lado, de tus colegas, de todo el ámbito legal, ¿nos estamos preparando para la velocidad en la que están sucediendo los cambios o nos va a tocar ver muchas cosas quebrarse del otro lado porque nos cuesta avanzar legalmente? Yo creo que lamentablemente es eso. No estábamos preparados, y el ritmo en que están sucediendo las cosas hace que ponerse al día sea bastante complicado. Y por otro lado está el tema de que las leyes no van a la velocidad de los cambios sociales, y menos a esta velocidad exponencial. Sí. ¿Ok? Entonces adecuar todo el marco jurídico a esto va a ser bastante complicado, y vamos a ver como un quiebre, digamos, entre el hecho y el derecho,
Pero yo lo que veo en el ámbito de mi profesión es que si no te actualizas rápido con lo que está sucediendo, ya, o sea, te mueres en el camino, es decir, no vas a poder, no es lo mismo que hace 20 años que tenías tu pequeña oficina y bueno, atendías tus casos civiles, porque ya eso va a estar cambiando por completo. Por ejemplo, el tema del registro de marcas, que lo hacemos nosotros, puede que dentro de 3 años ya eso sea innecesario porque lo haga un algoritmo. Entonces ya tienes un campo, un área de trabajo que ya no lo puedes hacer. Obviamente somos más que eso, y en eso es lo que nos tenemos que centrar, es decir, hacemos estrategias sobre el uso de los bienes intangibles, que eso es muchísimo más amplio que registrar la marca, pero registrar la marca nos da un ingreso que no vamos a tener dentro de poco. Y hay que adaptarse a eso y rápido. Y así va a pasar con muchas otras cosas. Claro. Cerramos con cuáles son los errores más frecuentes que se cometen por ignorancia en términos legales. Ok, primero hay varios términos que usamos o que usan las personas sobre el tema de la propiedad intelectual que hay que tratarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema de patentar marcas. Las marcas no se patentan, se registran, porque lo que tú patentas son las invenciones o mejoras o diseños industriales, ¿ok? Lo otro es el tema de proteger ideas. Tú no proteges la idea, ¿ok? O sea, si tú tienes una idea y no la expresas por ningún medio, nunca existió. O sea, no, para la sociedad nunca existió, por lo tanto no tiene protección, porque nunca la expresaste en un libro o en una canción o lo que sea que digamos, el destino de la idea. Lo otro es la confusión entre el nombre. Esto es un error bastante común de las personas, en confundir. Cuando yo registro una empresa y le pongo el nombre a la sociedad, suele pensarse que eso es suficiente, que ese nombre comercial ya está protegido. Y no es así, porque el nombre comercial es una marca y tiene otro procedimiento y se registra de otra manera. El nombre de la sociedad es el nombre de la sociedad. Y te pongo un ejemplo con el caso de McDonald's acá en Venezuela. La empresa se llama Arcos Dorados de Venezuela, pero la marca como nombre comercial es McDonald's. O sea, son dos cosas completamente distintas y creo que hay que marcarlo en ese caso. Y bueno, el tema de los errores ya comunes de simplemente no prestarle atención y usar una marca y listo, y la uso en redes sociales como si en las redes sociales no hubiese protección a los derechos de propiedad intelectual. Si tú tienes una marca registrada y hay otra persona que está usando en Instagram un usuario con el mismo logo, hay acciones que puedes tomar desde Instagram demostrando que tú eres el dueño de la marca para que digamos, quiten el usuario, lo supriman del territorio donde está registrada la marca. Si está registrada en Colombia, yo desde Venezuela voy a poder ver ese usuario, pero en Colombia nadie más lo va a poder ver porque tomaron una acción e Instagram lo sacó del territorio. ¿Ok? Ok. Para Okay. que entiendan, digamos, que pueden tomar acciones en Internet. O sea, los derechos de propiedad intelectual son un sistema mundial reconocido por casi todos los países del mundo y hay mecanismos para hacer valer nuestros derechos sobre los bienes intangibles. Ok. Un temazo, ¿no? El de los bienes intangibles. Allí pudiésemos como mencionar rápidamente todo lo que entra, las cosas más frecuentes que entran dentro de los bienes intangibles. Sí, básicamente son intangibles y esto es como muy platónico, a mi parecer. Platón hablaba sobre el mundo de las ideas y que no existe una mesa perfecta, sino solamente la que está en el mundo de las ideas y el resto son copias, digamos, de esa mesa perfecta. Esto no es lo mismo, evidentemente, pero lo que quiero decir es que la mesa perfecta es el diseño que yo hice, o sea, el diseño de esa mesa que no hizo más nadie, sino que lo hice yo y lo registré y patenté ese diseño. Esa es la mesa perfecta y ese es el bien intangible. No lo que está escrito, o mejor dicho, no la mesa cuando yo la produzca, no, sino la expresión de la idea de la mesa que está en ese diseño es un bien intangible. ¿Ok?
porque pueden quemar todas las mesas que produje a partir de ese diseño, pero el diseño sigue existiendo y es Claro, intangible, como pueden ser las obras, los poemas, las obras literarias, las obras científicas, los signos distintivos que son las marcas, los lemas comerciales. Todo eso son bienes que no existen en la realidad, pero que el derecho los reconoce y que reconoce que los creadores tienen derecho sobre ese bien. Okay. claro. El mundo de las ideas, Sí. el gran mundo de las ideas que también nos tienen en el mismo cerebro yo porque bueno, pienso yo que lo aprendía estando acá en Colombia de una profesora que decía que sin consenso no existe nada. O sea, que por más que existan instituciones, leyes, países y un montón de cosas, si no hay consenso, no existe nada. Y en ese sentido entra el mundo de las ideas a colocarnos juntos o separados con respecto a lo que estemos entendiendo de algo. Así que, nada, ya con esto vamos cerrando. Pero muchísimas gracias, creo que fluyó excelente el internet, fue maravilloso. Y siento que esto le va a ayudar un montón a la gente que está preparándose para asumir el rol frente a su proyecto, que creo que es una fase mucho antes de que estemos listos para Claro. dar ese paso, pero es una fase igual de importante desde mi punto de vista, desde el punto de vista del cerebro yo, porque nos toca madurar antes de poder tener esas conversaciones, esas reuniones y dar ese paso, porque era lo que decías, la inversión que se hace es bastante y vale la pena que nos estemos cuestionando si queremos o no realmente asumir eso. ¿Has encontrado gente que hace toda esta inversión por proyectos que luego se caen muy Sí, rápido? claro, normalmente las empresas grandes tienen la costumbre de registrar absolutamente todo lo que vayan a hacer a pesar de que nunca salga al mercado un producto, porque ellos saben de la importancia que tiene el sistema, pero obviamente tienen el capital para hacerlo con cada uno de los proyectos que hacen y de repente hay un emprendedor que no lo puede hacer de inmediato. Pero sí, hay personas que han registrado todo y eso se cae, pero igual no puede otra persona usarlo. O sea, no puede otra persona o empresa usar la idea que nunca salió al mercado. eh, y bueno, yo creo que es como el deber ser, sin embargo, la realidad a veces nos dicta otras circunstancias, sobre todo económicas, para hacer esto. Cuestión de cada quien, ¿no? Sí, igual siento que es súper, súper valioso y a ese punto iba ahorita, que cuando tenemos conciencia de todo lo que significa protegernos legalmente para el futuro, sobre todo cuando sabemos que lo que tenemos enfrente como proyecto es algo que queremos para toda la vida, pues nos toca madurar y afrontar las consecuencias a nivel económico porque de eso va también cerebro yo, la autogestión que yo tengo que tener para poder ser yo quien me financie y quien responda por todo lo que yo espero a mi proyecto, soy yo. Y si la economía Claro. y si las leyes no están listas para resolver los problemas del tiempo que estoy viviendo, pues me los resuelvo yo, ya está. Pero toca madurar un montón internamente y soltar muchas cosas, a veces inclusive emocionales, porque hay un montón de frustración, de miedos y de incertidumbre que no podemos manejar como emprendedores y es como, no, 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 y se pierde ese esfuerzo o ese valor que tienen algunas ideas solo por no querer enfrentar procesos como estos, que evidentemente no son sabrosos de transitar, pero es en parte lo que estamos buscando hacer con esto, bueno, hacer un enlace contigo, Asdrúbal. Alguien que esté fuera del país puede contactarte como para asesorarse. ¿Existe esa posibilidad contigo? Sí, por supuesto. Nuestro Instagram del escritorio es @somostemis. ¿Ok? Ok, Temis con sí, H. sí, vamos a dejar todos los enlaces acá para que la gente pueda contactarte y nada, súper agradecida. Eh,
creo que hay mucha tarea por hacer. Sí. No, vale, muchísimas gracias por la invitación y de nuevo espero que todas las personas disfruten del festival y que esto les pueda servir al menos un poquito de lo que hablamos hoy para sus proyectos y todo lo que vayan a crear. Y les remarco el tema de que es muy importante proteger nuestras creaciones porque son únicas y lo que tenemos en común todos es que podemos crear y eso tal vez no nos lo dicen tanto en el colegio, pero eso puede ser nuestro proyecto de vida. O sea, ser creadores nos puede dar muy buenos dividendos en el futuro y lo ha demostrado, digamos, este trayecto de COVID con personas que están haciendo estas actividades por están sus propias creaciones de contenido, están haciendo bastante dinero y no por el hecho de hacer dinero, sino que están viviendo de lo que aman hacer y eso es invaluable. Sí. Y en este momento donde hay tantos quiebres sucediendo a nivel global, poder contar con personas que hagan, vivan y trabajen de lo que aman y puedan crecer en ese sentido, pienso que por allí van los tiros. Aunque todavía nos toca aprender un montón de cosas, pienso que es mucho más fácil aprenderlas cuando estás conectado directamente con eso que te mueve y que te da la gasolina para que afrontes todo lo que significa emprender, pero aparte de emprender, ser adulto. O sea, ser responsable con tu casa, con tu vida, con tu salud, con un proyecto, con la sociedad. Hay mucha tarea por hacer como seres humanos, pero cuando estás conectado con algo que amas y eso te da dinero, te da proyección, te da contacto y lugar en tu entorno, pues es mucho más fácil caminar ese tramo. Claro, es así. Bueno, espero eso para ti. Espero que lo estés teniendo tú también. Sí, sí, por supuesto, Y no, bueno, la verdad que me encantó. Adelante, adelante. nada, que mi corazón está en parte allá, que me hace mucha ilusión poder estar. Eres la primera persona con la que tengo el contacto y está todavía en Venezuela. Y para mí, mi memoria ya no tiene mucho registro de cosas de la actualidad porque ya llevo 2 años fuera. Y saber que están sucediendo cosas internamente que uno no se entera porque no salen en las noticias y no es lo Claro. que más se grita, me alegra un montón y sigo con los esfuerzos para que cada vez esas conexiones hacia Venezuela sigan sucediendo porque creo que estamos juntos en esto, pues así estemos regados en el mundo. Claro, así es. Yo creo que la nación no radica en el territorio, sino que la nación somos todos nosotros. Y obviamente hacemos esfuerzos, tanto los que estamos acá como los que estamos allá, para que esa nación sea muy fuerte y en el futuro pueda haber un intercambio como que más seguido entre el territorio y los que están afuera. Pero bueno, ponemos nuestro granito de arena todos los días para eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada, gracias por pirar, Asdrúbal. Un abrazo y nos vemos en la internet. Vale, gracias a ti. Hasta luego. Chao. Sí, ya. Voy a grabar ya. Ay, sí, no.